Había un cuento que a mi mamá en Colón no la conocían si no era con una barriga. Vicky Riaños, quien esos primeros meses, y si me estás oyendo, nunca te lo dije, eras la persona más odiada entre Eduardo y yo. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Álvaro Heilbron inició en el mundo de la aviación a los 22 años como parte clave del equipo que construiría Copa Airlines, una de las marcas más grandes del mundo en esta industria. Es el cofundador, member of the board y director de Panorama Las Américas, la revista oficial de Copa que llega a más de 8 millones de viajeros anualmente. A sus 56 años cofunda GoTour, un marketplace online que conecta a locales y a turistas con actividades curadas del sector turístico dentro de un país. Adicionalmente, y debido a su vasta experiencia empresarial, sirve como member of the board para múltiples compañías en diversas industrias. Bienvenido, Álvaro, un gusto tenerte por acá en este espacio de Personal Upgrade Academy. Quiero empezar por lo siguiente. Justo un poquito antes de arrancar a grabar aquí, mencionaste algo de que naciste o creciste tus primeros años en Colón. Cuéntame un poquito de eso. Gracias, Juan David, y gracias por la oportunidad de echarles el cuento, sobre todo la última parte del cuento, que es en lo que estoy hoy en día. Colón definitivamente son nuestras raíces. Mi familia, mi papá es de padre que emigró de Colombia. Okay. O sea, mi abuelo nació en Barranquilla, de papá holandés. Okay. O sea, mi bisabuelo vino de Holanda, migró a América a través de Barranquilla, y luego mi papá nace en 1926 en Colón. Se casa con mi mamá, de padres españoles, catalanes. Ajá. Nace en Panamá, pero crece muchos años en Barcelona. Okay. Regresa, se casa con mi papá. Cuento largo, corto. 7 hijos después, nazco yo, el menor de 8 hermanos. Ah, tú eres el menor, eso no lo sabía. El menor de 8, y hay ciertas cosas que me marcaron al ser el menor de 8. Las primeras eran 3 mujeres, mis 3 hermanas, y luego 5 hombres. Claro. Había un cuento que a mi mamá en Colón no la conocían si no era con una barriga. Claro, porque 8 hijos... 8 en 13 años. Claro, pegadito ahí, máximo que estaremos hablando, año y medio, 2 años máximo. Hubieron 4 que se llevan un año. Qué locura, qué locura. Ok, entonces esa dinámica es interesante y lo que acabas de mencionar creo que puede tener, y como tú dijiste, parte importante en tu crecimiento o experiencias que sin duda alguna te marcaron, porque de 8 hermanos y el más pequeño, la camada, obviamente hay un tema ahí entre que, no sé, cosas comunes que uno ha escuchado, los papás tal vez ya están un poco más cansados, te terminas apoyando, check, ¿no? Te terminas apoyando un poco más en tus hermanos, aprendes mucho de lo que está pasando o de esos años adelantados, porque si tienes 6, 7 años por adelantado, tu hermano mayor te lleva por lo menos 5. Mi hermana mayor me lleva 13 años. Tu hermana mayor. Y tu hermano... El que digamos, me sigue, el número 7, Jorge, me lleva 3 años y sencillo. Claro, y de ahí para arriba... El gap mayor entre todos es entre Jorge y mi persona. O sea, que los demás estaban mucho más pegaditos. Luego Jorge, luego como que yo salí, yo creo que de la leche, ¿no? Claro, ahí. Entonces, claro, tienes hermanos y hermanas que te pueden llevar 5, 6, 7, 8, hasta 13 años. Entonces, esos seguramente fueron tus modelos a seguir también porque los ves de grande, ¿no? Y uno tiene eso. Yo soy el menor en mi casa también y mi hermana me lleva 8 años y yo sé que mi hermana era una figura de quien yo aprendía. Eso es así, termina pasando así en el hogar. Total, y en el caso nuestro, la vida en Colón, mis primeros 5 años, porque a los 5 años nos mudamos a Panamá. Y todo cambia con esa mudanza, porque esos 5 años en Colón eran como una fantasía. Realmente no había muchas responsabilidades, Colón era muy cool. Nosotros caminábamos, salíamos de la casa, vivíamos al lado casi prácticamente del Hospital Amador Guerrero, frente al malecón. O sea, era otro mundo y era muy, muy sano, aún en 1969. Y luego nos mudamos a Panamá. Y es como entro al Colegio Javier, el único que entra de kinder al Colegio Javier, porque mis hermanos estaban en La Salle de Colón, mis hermanas en St. Mary's. Luego llegamos acá y todo cambia. Mis hermanas se van a boarding school
2 de ellas, una se mete en las esclavas y los 5 Heilbronn caen en el Colegio Javier. De una. Los 5 hermanos ahí. De una. Y entonces eso fue trascendental en muchas maneras, mis nuevas amistades. Bueno, empecé a hacer mis amistades de Colón prácticamente eran... Claro, porque de 5 años, pues no es que ibas a estar pidiendo para ir a jugar a Colón a esa edad, ¿no? Pero interesante, entonces tienes ese cambio, obviamente cambia la dinámica, ya se quedan y el resto de tu crecimiento lo haces aquí en la ciudad de Panamá, pues lo recuerdas aquí, seguramente cuando tuviste la oportunidad, no sé si estudiaste afuera o terminaste estudiando aquí en Panamá, Sí. pero el resto de tu adolescencia y demás, ciudad de Panamá. Colegio Javier, full crecimiento normal, saraos, toda la vuelta que la gente de mi época pasó, muy distinta a los tiempos hoy en día. Ajá. Algo pasa también como a los 10, 11 años que mi hermano Jorge lo mandan a Academia Militar. Ya mi hermano Fernando lo habían enviado también afuera a un boarding school o a Ok. a una academia militar. Ok, Ambos no tal vez por bien portados. Y ya los otros estaban en proceso también, estaban en universidades, ok. mis hermanas también, y yo de la nada quedo solo en Panamá. Mi hermana mayor ya casada fuera de la casa y yo, Con tus papás. bueno, en teoría, mis papás, bueno, mi papá es una persona muy emprendedora, toda su vida lo fue. Desde que yo me acuerdo tenía negocios en todos sitios, sobre todo en Sudamérica. Y luego ya para esa época les encantaba viajar. Y mi papá y mi mamá se la pasaban viajando, tenían la excusa también de tener tantos hijos estudiando afuera. Ok. Y yo de la nada quedo solo, lo En- cual en- tuvo sus pros y sus cons en esos teenage En esos years, teenage, claro. correcto. Y bueno, yo pude tomado cualquier rumbo y por suerte tuve buenas influencias y también tuve malas que por suerte mis papás tuvieron muy on top y que lograron encarrilar. Y Pero, supieron. pero yo supe, mis hermanos, que les iba bien lo que lograban y mis hermanos que se portaban mal, lo que tuvieron que hacer para encarrilarlos. Claro. Entonces yo tuve eso demasiado clarito y yo supe navegar esas aguas de no ser tan bien portado, digamos, como Pedro, pero tampoco tan mal portado como Jorge. Tenías los dos, tenías esa Y ahí, esos dos. Y yo navegué más con el sombrero de Pedro por casi toda mi vida, cuando en mucha época de mi vida fui más como Jorge. Ok. Sin nunca ser alocado ni nada, porque siempre sacaba buenas notas. Vaya, no genio ni mucho menos, pero yo no fracasaba. Cero problema, pues. Cero tú- problema, fui a buena universidad, mis papás perfecto conmigo. Entonces, eso me ayudó mucho a entender las ventajas y desventajas de estar bien versus estar mal y lo que uno lograba. Así que eso Claro, creo que fue importante. y viendo también Viendo esa los dos ejemplos tan referencia. cerca. Claro, viendo esa referencia, y por eso digo que esa dinámica de tú ser el último de una camada de 8 hermanos, tienes mucho de a dónde ver, cosas para bien, cosas para mal, cosas que sí, cosas que no hacer, ¿no? Entonces, Aparte claro, de los cocorones. de los cascotazos, ¿no? Total, También total. mejor aprender con los cascotazos de otro que uno mismo. Cacotazo en la casa, pero demasiado protegido fuera de ella. Entonces yo, por ejemplo, el Javier, como muchos colegios de esa época, era un ambiente hostil, Ajá, ¿ok? ajá. Así he Ahí escuchado los cuentos. 100% hostil. Todos los días habían peleas en los distintos recreos, organizadas y no organizadas. Así se resolvían las cosas también, eso era claro. 100%. Y en ese sentido, uno se siente bien cuando tienes una tropa de hermanos mayores, entonces ya eso te hace la vida, navegar esa vida, Estabas bien resguardado, claro. estabas bien resguardado. Y los deportes fue otro tema muy presente en mi vida, que lo tuvo Pedro muy presente, mis hermanos del medio no tan presentes, y yo sí los tuve 100% presente, que me dio mucha disciplina, 100%. estructura, conocí mucha gente fuera del propio colegio. Del círculo, digamos, que era tus Total, aunque el amistades del colegio Javier en colegio. esa época uno interactuaba con mucha gente que no necesariamente eran tus amigos, digamos, del fin de semana, pero Claro. sí eran tus amigos del colegio. Claro, Amigos que, by the way, los mantengo hoy en día no te creo. super close. Eso es brutal. Super close con grupos y tenemos grupos de fantasy fútbol Increíble. con amigos tú sabes, de que los conozco de kinder.
Te estoy hablando de cuántos Claro, años, desde una, 51 años. una vida de amistad. Total. Esas son de las conexiones más preciadas que puede Y tener con una algunos persona. nos desconectamos, luego con los emails nos conectamos y luego con los grupos de WhatsApp ya tomó otro nivel Ya y los volvieron, fantasy vaina y claro, ya otra volvieron a dimensión. conectar. Ahora, ok, entiendo entonces ya un poco y creo que con esto ya la gente tiene un poco de contexto para aquellas personas que tal vez no conocían de ti o no te habían escuchado o son fuera de Panamá. Les doy un poquito de contexto también de forma general. Colón es una de las ciudades principales de Panamá, pero no es ciudad de Panamá. Es una ciudad donde están los puertos, donde está la zona libre de Panamá y por eso Álvaro habla de esa transición hacia la ciudad. Ahora, echando ya hacia adelante, entendiendo esta dinámica de que pasaste esos años teen solos, que tenías referencias a donde aprender, hermanos que se portaban un poco mejor, otros mal, así. Y entendiendo toda esa dinámica, ya llegó un momento en tu historia que es la que quiero comenzar a hablar, que es la parte más empresarial o cuando comienzas a tener esas primeras experiencias. Sé que a tus 22 años, ya esto obviamente entiendo es post universidad, entras a un proyecto que en aquel entonces no necesariamente se sabía hacia dónde iba ese proyecto, pero hoy día conocemos esa compañía como una de las compañías más importantes y más reconocidas en la industria. Estoy hablando de Copa Airlines. Cuéntame, ¿cómo llegaste tú a ese proyecto? ¿Era tu primera experiencia laboral o no? ¿Qué pasó? Cuéntame un poco, estás en tus 22 años, recién graduado de la universidad, entras a ser parte de la fuerza laboral. Cuéntame un poco de esa etapa. Yo trabajé mis 3 veranos durante la universidad. Ok. El primero fue en Xerox. Mucho de tu audiencia no sabe qué es Xerox. Pero Xerox era como decir Kleenex. ¿Tú sabes qué es Xerox? Xerox, sí. Ok, fotocopiadoras. Ajá. En ese tiempo tú no decías sácame una fotocopia, sácame una Xerox. Sobre todo en inglés. Ok. Mi papá 100% era zero this, zero that. Ok. Era como decir Q-tip o Kleenex, O Kleenex, tal cual. que es la marca que se volvió el top of mind. Mi cuñado era el gerente para Panamá y me da trabajo. Luego trabajo en mi segundo año en Banco Continental. Ajá. Mi papá estaba en la junta directiva, consigo un trabajo. Ok. Y mi tercer año trabajo en Copa. Pero Copa. estos son, disculpa que te interrumpa. Summer esto es jobs de tipo 2 meses. intern. Ah, Internship de 2 meses en mi verano de vacaciones de la universidad. cool. ¿Ok? Cool. Ok. El último fue Copa. Ok. Copa había recién sido adquirida por un nuevo grupo de empresarios liderado por don Alberto Mota, que en paz Ajá. descanse. Ajá. Me voy para atrás a los que no conocen Copa. Copa, Compañía Panameña de Aviación, fue fundada en 1947 por la antigua Pan American Airways, Panam. Panam. Ajá. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, hay un exceso de aviones en el mercado. Eran aviones militares C-47 que se convierten en el famoso DC-3. La versión militar es la C-47, Curtiss Aviation. Hay un exceso y Panam empieza a fundar aerolíneas en la región. Copa es una de ellas con un grupo de panameños. Eventualmente Panam vende su participación, queda en manos de panameños y Copa tiene, digamos, un modesto caminar con rutas nacionales y luego en los 60 empiezan a volar internacionalmente. Ok. Don Alberto Mota era uno de estos accionistas y en un momento dado decide forma un grupo, la mayor parte de la aerolínea y tratar de darle un nuevo empuje, un giro a la misma. Yo llego justo en ese momento y entro como que en esta cosa y me parece una aerolínea, un negocio muy cool que no sabía nada. Cero. Cero. Tenías idea de aviación. Negativo, no sabía de nada. No sabía de nada. Estaba en la universidad. Claro. Y nada, me graduó y en ese momento ellos estaban buscando un gerente general para reemplazar pues, el management actual. Buscar Ok. como ese número uno que eventualmente empezara a cambiar la empresa, porque Ok. sí, ellos estaban buscando un cambio radical. No lo encontraban y yo me gradúo en diciembre. O sea, el verano anterior fue junio y julio. Un semestre más me gradúo en diciembre Ok. y llego aquí y el 1 de febrero estoy trabajando en el área comercial de Copa como el primer empleado que contratan post compra. Ok. No encontraban a ese gerente general y 5 meses después toman una decisión de sacar a Pedro, que en ese momento era como la mano derecha de Stanley en los negocios de ellos en Mote Internacional en Colón. Ok. Ya ellos estaban formando un family office y Pedro estaba muy involucrado. Llevaba 7 años ya trabajando con ellos Ok. y deciden jugársela y a los 29 años lo ponen en Copa como número 1 por encima de
pues personas que tenían muchos años en la De industria. trayectoria, tal vez. Y Pedro básicamente una formación pues de escuela muy top y de 7 años involucrado en negocios muy high level y aprendiendo mucho de la mano de gente muy, muy capaz y demás, ¿no? Entonces se la juegan con Pedro y el resto es historia. 35 años después ahí sigue todavía. Yo en mi mente era, me quedo unos años aquí, me voy a hacer un MBA y luego me voy a hacer mis propios negocios, que era siempre mi pasión. Mi papá nunca trabajó para nadie. Él siempre fue emprendedor desde el día uno. Tenías ese chip, tú lo viste. Desde el día uno lo tenía y yo se lo decía a él, pero él siempre me decía, tienes que hacer un MBA antes. Ok, Me meto en Copa, empieza esto a caminar. Obviamente tengo la fortuna de tener el mentorship de Pedro claro. y poder construir algo de cero. O sea, tú estás, disculpa que te interrumpa nuevamente, tú estás en el núcleo ahí de cuando Yo eso está llego como come- asistente del gerente comercial, don Moisés Vélez. Excelente persona, muchísimo aprendí de él. Un señor con un amplio experiencia en la industria, con altos niveles de networking a nivel de IATA, al nivel de IATAL, y a nivel de básicamente toda la industria. Me toca estar de la mano de él, por un lado aprendiendo esa parte clave y por el otro lado adquiriendo todo ese mentorship de Pedro, Ajá. que traía de esa otra escuela nueva y con estos cambios. Entonces, cuento largo corto, pasan 4 o 5 años y me toca tomar una decisión. Voy a hacer ese MBA. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? Tienes 28 No por menos, ahí. 26, 27 años. 26, 27 años, ok. Y mi papá siempre era, tienes que coger MBA, tienes que coger MBA. Y yo le di un día a mi papá, 4 o 5 años, mira, o voy ahora o no voy. Claro. Y me dice, no lo pienses. Go for it. No, quédate en Copa. Ah, No vayas al revés. no vayas para ningún lado. Ah, wow. Ya yo en ese momento yo era gerente de mercadeo y ventas. Moisés estaba ya en otras cosas, un poquito más. En ese momento todavía manejaba temas de reservaciones, revenue management y mucho tema de relaciones con gobiernos y permisos. Y en esos tiempos era un problema porque conseguir permisos de rutas era muy complicado y requería mucho lobbying. Ok. Todavía habían aerolíneas estatales sobreprotegidas. No creían en eso de Open Skies. Y bueno, ese momento fue trascendental porque decido quedarme y fueron al final casi 12 años que se culminan con la negociación de Continental de la venta de 49%. Ok. Eso duró casi un año. Y luego me quedo un año más en ese proceso de empezar a integrar ciertas cosas y a traer manpower. Y fue el perfecto momento para tomar una decisión difícil, pero en verdad fue buena que la tomé en ese momento porque lo que venía iba a ser ¿sabes? Un compromiso a niveles de como dices cuando workaholismo, ¿ok? Eso es lo que venía. Workaholismo, así es. Ok. Ok. Y en verdad es un negocio fascinante que uno le metía las horas con mucho gusto, pero yo me estaba perdiendo los primeros años de Álvaro y Andrés, que los conoces muy bien. Ellos tenían 3, 4 años, ya empezaban tú sabes, a cosas que yo no los veía. Yo llegaba de viajes, Claro. saludaba para llegar a la oficina a contestar email porque no había mucho tal cosa como la laptop. Patada Entonces conectado, limpiar bla, bla. emails, firmar cheques y papeles así para el día siguiente poder actually trabajar. Claro. Entonces yo dije, "Hey, lo que viene actually va a ser peor, me va a tocar step up y subir mi nivel, me va a tocar irme a Houston probablemente a entrenarme con estos cracks, Ok. porque era o eso o alguien más iba a ser mi puesto, Claro. porque ya el salto que dio Copa, nosotros lo habremos llevado en 11 años de 8 destinos a 25. Y de ahí lo que vino 25, pero no con la frecuencia, con aviones 737 tecnología anterior. O sea, los aviones nuevos vinieron con
la compra del 49% de Continental, ¿no? Eso fue Ok. como un step. Con ese M&A que hicieron ahí en su momento. Sí, fue básicamente ellos compraron el 49% de las acciones que habían en circulación de Copa, pero más que eso fue una alianza de que ellos nos pusieron bajo su ala y nos dieron todo ese know-how que nos permitió inclusive traer manpower de ellos en puestos muy, muy importantes. Claro. Y además nos permitió también entrar en muchos de los contratos de ellos. A Copa le hubiera sido prohibitivo negociar con Boeing unos precios para la primera orden de aviones, no recuerdo cuántos fueron, habrán sido 20 y tantos aviones probablemente. No, actually no, fueron 50 y tantos aviones Wow. esa primera orden, pero el precio Continental versus el precio Copa son dos precios distintos. Ajá. Precios que no se listan realmente. Los precios de seguros, el precio Continental versus el precio nuestro, los precios de comprar fuel en las diferentes estaciones. Entonces eso nos permitió. O sea, esa palanca que hicieron ahí con Continental ya es como una segunda etapa en la historia de Copa. Una tercera, porque esa etapa del 88 al 99 fue trascendental. O sea, Continental no nos hubiera parado bola si no hubiéramos establecido el hub de las Américas que ya teníamos andando, Ajá. si no fuéramos importantes estratégicamente para ellos. Claro. O sea, en el 88 no nos volteaban a ver. Había un win-win claro ahí para... 100%. 100%, y nosotros en ese momento estábamos, curiosamente, una alianza con Grupo TACA, Ajá. que en ese momento era dueño de las distintas aerolíneas de Centroamérica, que a su vez había firmado una alianza con American Airlines y A-Advantage. En otras palabras, el frequent flyer de Copa, que estaba aliado con Grupo TACA, empezó a estar aliado con A-Advantage meses antes de de la compra de Continental. A mí me toca ir a Dallas a reunirme con mi contraparte de American. Él ya sabía de la relación, obviamente, de Continental con nosotros, o sea que fue un friendly Encounter ahí. apretón de manos. Ellos no querían estar con nosotros en su frequent flyer y nosotros no queríamos estar con ellos porque nos íbamos con con Continental, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando tomas esta decisión que entiendo de a dónde viene? Tienes tus hijos pequeños, sabías que lo que venía era más, no menos, o sea que iba a ser un compromiso aún mayor del que ya tenías después de múltiples años estando en Copa y ya en una posición obviamente de gerencia. Cuando tomas esa decisión, sé que hay un momento, y ya las personas que vieron el intro del episodio también, que ese chip que dijiste de tu padre emprendedor no te lo había sacado todavía y tenías esa idea de comenzar a emprender o de hacer ese primer intento de emprender. ¿Eso vino en este momento o más adelante? No, eso ya venía desarrollándose con los años. Mis últimos 4 o 5 años estuve de VP comercial, hice muchas relaciones en la industria en distintos lugares. Vi una oportunidad dentro del turismo de hacer algo en Panamá. Y por ahí me fui, fundé un tour operador. O sea, ya yo sabía lo que iba a hacer el día que yo me iba de Copa. O sea, casi que saliendo de Copa ya yo tenía palabreado un socio estratégico Ok. que era José Fidanque, tercero, agencias de viajes Fidanque, Ajá. gente súper querida y de la industria turística. Ellos tenían un tour operador, Fidanque Tours, que no hacía nada, y un día le digo, hey, ¿qué estás haciendo con esto mío? La verdad que nada. Yo estoy saliendo de Copa, él trabajó conmigo en Copa, ya estaba en sus negocios familiares, y yo le dije, unámonos, armemos un grupito, me traigo a un socio mío que estaba en otras cosas, y fundamos Panama Star Tours, un tour operador tradicional. En el camino, ninguno de nosotros lo operaba, y nos dimos cuenta que faltaba alguien con hands-on en el negocio. Claro. Y tuvimos la oportunidad de traer a una persona de Colombia con mucha experiencia que se muda a Panamá y que entra como socio y CEO. Socio operativo estaba él. Operativo y con equity. Ok. Y CEO, pues. Una pregunta ahora que dices eso de equity. Yo lo he visto de primera mano en una empresa a la que soy socio, pero quiero saber tu take en la materia. ¿Crees que cuando las personas
tienen skin on the game, o sea, que no es solamente un empleado, sino que estoy hablando de personas como un CEO o alta gerencia y demás, tienen algún tipo de equity, su relación y dinámica con la empresa es distinta. O sea, vale la pena un jugador así importante que eventualmente quede involucrado, ya sea por un vesting, por algún tipo de figura. 2000%. O sea, no hay duda. Es otra dinámica. Hago el disclaimer. Esos negocios que yo empecé, porque también me uno con otra persona que también conocí en mis tiempos en Copa, fundamos también un operador de representaciones, más bien una compañía de representaciones turísticas. Panama Star Tours era incoming, Ok, promocionar, dilear, ir a las ferias y negociar con mayoristas y demás para que usaran nuestros servicios en Panamá. ok, Y esta otra era para representar compañías. Había una persona muy querida también en la industria con un negocio muy pequeñito que yo vi una oportunidad de, con mi networking, traerle cuentas. Y así fue. ok. Con ella logramos la representación de National Car Rental, de Princess Cruises, Ujú. de The World, que era una línea upscale, así como Silver Sea de cruceros upscales, en fin, una serie de cosas, Europa Mundo, que era un tour operador. Y curiosamente, ambos negocios en el camino me di cuenta que eran realmente pequeños como para que nos dieran a todos. Y en ambos casos terminé vendiéndoselo a los socios operativos. Ah, wow. Sí. Ok, Entonces, eso se dio en ese caso porque ninguno de los dos resultaron ser, bueno, uno sabía yo que el potencial era limitado porque era mercado para más, ujú, pero el otro sí estábamos viendo una oportunidad de, de mercado de afuera. Pasa al 2008-2009, la crisis, hay una serie de cosas que ocurren que no hacen que lo que pensamos que iba a despegar despegue y, y hacía más sentido que el que lo corría lo manejara todo él y para él sí le hacía sentido porque daba suficiente para uno, no ok, para tres o cuatro, ¿no? ok. Pero sí quería saber ese punto de vista tuyo entre lo que es una persona dentro de un negocio cuando tiene skin in the game, cuando está involucrado, ya sea, como dije, a través de un vesting o demás. Ya tengo esa respuesta tuya y me gusta porque tal vez hay opiniones divididas sobre esto y Y, quería conocer. y hay otra cosita para agregar que me pasó tanto en Copa como en lo que te voy a contar que actually fue a lo que principalmente me dediqué por los últimos 20 años, que no te he contado esa parte. Que estar en el right place at the right time. En Copa me pasó. Ujú. Si yo me hubiera graduado tal vez un año y medio antes, yo consigo otro trabajo. Claro, No, eso no se hubiera dado. claro. De pronto, si Pedro no hubiera entrado en ese momento y esa persona que estuvo pues conmigo y de la cual aprendí tanto, no hubiera sido capaz que tampoco hubiera durado 12 años ahí en un trabajo muy exigente. Ujú. Eh, eh, Pasa lo mismo en el mismo momento que estoy o sea, con el tema del tour operador y el otro. Todo esto pasa como que en el mismo año. A la Ok, misma vez estaba pasando todo. Nuevamente, un contacto mío de turismo de Colombia comentándome un negocio paralelo que tenía, que era una revista para la Telefónica Comcel, que en ese momento era la Telefónica, una de las principales en Colombia. Acuérdense, en Colombia el celular llegó mucho antes que en Panamá. ok. Ellos tenían una revista para los afiliados. Y me dice, Álvaro, olvídate del negocio de turismo. Este es el cash cow. Y yo dije, ¿cómo así? Claro, porque los anunciantes quieren llegarle a ese mercado. Ellos tienen la data, quiénes son, el perfil clarito, y yo soy un vehículo para llegarles. Es el canal, claro. Ellos son el canal de... Gratuito, porque no tenían que ir a comprarlo, no sé qué. Y eso se me quedó y se da una oportunidad con el que fue mi socio hasta ahora, lo debes de conocer muy bien, el artista Eduardo Navarro. Claro. Eduardo, socio y hermano prácticamente, le cuento esto y me dice, porque un día estamos brainstorming, él estaba saliendo de un negocio, yo había salido de Copa, lo conocía por la pasión en ese momento de ambos, la mía todavía continúa siendo, que es windsurfing, Ajá. y nos ponemos a conversar en ideas. Yo le digo, mira que este amigo mío tiene este negocio y me dice, yo soy amigo de Eduardo San Juan porque está casado con mi prima y él es el VP comercial de Bell South. Y yo dije, ah, cool. A las 2 horas me llama, Álvaro, tenemos cita mañana.
Yo dije, ¿cita de qué? ¿Tú estás loco? Yo no sé nada de una revista. Tú... Me dice, tenemos cita, invéntate algo. Y dije, chucha madre. Yo venía de una estructura muy corporativa. Ok. Yo no iba a llegar a donde este man dice, Así, aquí estoy, a wing it, a me inventé improvisarlo. algo. Llamo a mi amigo y le digo, oye, ¿tú quieres ser socio de este negocio? Mándame presentación, información, que yo mañana tengo una reunión. Al que tenía el know-how. Claro. Ya. Me dice, claro, Álvaro, lo que tú quieras, pam, pam. Me manda una vaina. Le digo a Eduardo, Madeleine, su esposa, y muy amiga mía, le digo, abogada, le digo, dile a Madeleine que averigüe y le doy como 3 nombres de sociedades, porque teníamos que llegar con un membrete y con algún tipo de letterhead. Entonces, le digo, averíguate si este nombre está disponible o no. Y nada, agarro la presentación y prácticamente no duermo, le caigo encima, hago un Word, le hago un letterhead, me dicen tal nombre está disponible, Editorial Caribe. Llegamos el día siguiente con una vaina toda disque bonita. Y el De tipo, un día haberlo preparado. horas. Y me dice el tipo, me gusta. Ya salimos ahí. Me gusta, lo voy a poner en contacto con la directora de marketing, Vicky Riaños, y con ella dilean, pero esto es bueno. Cable and Wireless, que era la competencia, tenía una revista. Ok. Entonces yo creo que eso ayudó a decir, hey, why Sí, not? claro, si están haciendo allá, algo puede haber por ahí. Bueno, el colombiano nunca apareció más. Cuando le dije que había que poner una platita para empezar, se desapareció, que fue lo Ok. mejor que nos pudo haber pasado. 100%, me imagino. Exacto. Nosotros cumplimos con tratar de decirle, hey, ok, esto es lo que es, nos dieron el green light. Y luego pasa un año y no lanzamos la revista porque Vicky Riaños, quien esos primeros meses, y si me estás oyendo, nunca te lo dije, eras la persona más odiada entre Eduardo y yo. Porque Buen momento para decirlo. no nos aceptaba a nadie de las editoras. Y yo le digo a Eduardo, ¿sabes qué? En Colombia hay una calidad editorial a otro nivel. Aquí estamos en pañales. Pongamos un anuncio en El Tiempo de Bogotá. Anuncio sale 3 días, chiquitito porque costaba toda la plata del mundo. Ok. Y nos llegan 100, literalmente, al final fueron 100 hojas de vida, o 90 y pico, de las cuales 20 calificaban. Nos decían, soy Ok. plomero, vendo seguros, todo lo que tú Mi quieras. tía diseña. Estamos hablando de el año 2000. Ok. Habían problemas serios en Colombia en seguridad, etcétera. Nos vamos un día allá, escogimos 6 de las 20, entrevistamos a las 6. Allá, o sea, se fueron En allá a Bogotá, entrevistar. obvio, nos sentamos, alquilamos un salón en un hotel, Ya. nos pasamos 24 horas ahí, 2 días, un día entero entrevistando, y nos gustó una mucho. Había trabajado estaba trabajando en El Tiempo de Bogotá y había sido la editora de la revista de Avianca, que en ese tiempo la revista de Copa se llamaba Cordialidad. Ok. Y pues mal que bien tenían su revista y eso no estaba en el panorama. Entonces, nada, nos empezamos a hacer, le damos el trabajo, la tipa agarra a sus 2 hijas, que eso es historia para otro día porque es una historia increíble, cómo esta tipa decidió venirse con estos 2 pelados de 30 y pico años, Eduardo un poquito mayor, pero Confiando ciegamente. con 0 revistas, 0 editoras, 0 conocimiento, empacó a sus 2 hijas de 13 y 15 años, se las trajo para acá. Wow. Y bueno, en el camino lanzamos Bell South y la revista de Ancón. Ancón, la Asociación para la Conservación de la Naturaleza. Ok. Ellos tenían una revista muy mala hecha por científicos y luego lanzamos eso. Copa se da después de muchos años. Se da la oportunidad, aplicamos a Copa, no nos las ganamos, eso es otra historia porque para otro día es larga la historia. Pero al final, a partir de abril del 2002, Panorama. Panorama de las Américas, la Ajá. revista Insight de Copa, la estamos manejando Eduardo y yo como socios, Marcela Gómez, que fue esta persona que salió de este anuncio del Tiempo, que al día de hoy, ayer le celebramos su cumpleaños. Sigue siendo parte del equipo. Sigue estando al frente de Panorama. Qué increíble. La niñita de 15 años, la mayor, tiene un PhD en McGill. Hizo Wow. todo su doctorado con Smithsonian. Está al frente de la Fundación Islas Secas. Increíble historia. Wow. Llegaron así con las 2 hijitas así.
Y está Marcela, pues, a través de Panorama y la acogida que le dio Panamá, que le dio una súper acogida. Aquí está al frente de Panorama. Panorama estuvo por más de 250 ediciones hasta que el 15 de marzo del 2020 recibimos un email de Copa que la revista tienen que bajarse a los aviones. ¿Cómo así? ¿Qué pasó el 15 de marzo del 2020? Claro, Claro. claro. Entonces nos bajan de los aviones, pasan las semanas, ya tenemos claridad de que esto va a durar. No sé en qué momento Copa nos dice, puede que nunca volvamos impreso. Nosotros ya teníamos una idea de pivotear a digital, Claro. no teníamos la más mínima idea de cómo hacerlo. Nos contratamos a una gente en Argentina con expertise que tenían nexos con mi hermano Jorge acá y me dan ese consulting y en 3 o 4 meses lanzamos un producto digital que Copa empieza, by the way, a darnos una visibilidad amazing. Se lo mandan a los 2 millones de miembros, 2 punto algo millones de miembros de Connect Miles en un direct mail, Wow. ¿ok? Claro que el email es una de las cosas más personales que hay, eso es. Y ellos sí tienen canal de comunicación con esos miembros que aceptan esa comunicación, Ujú. que creo que eran como 1.8 al final. Qué locura. Y aún así no nos da atracción y poca venta Por digital. por digital. Ok. Y pasan los meses y burning cash, burning, porque teníamos una planilla de ¿cuántos años? Claro, tiene una Éramos 8 personas, pero 8 personas que estaban con nosotros en promedio 17 años. Ajá. O sea, tienes ya la infraestructura para el modelo que existía. Y cuento largo, corto, nos damos cuenta que puede ir para largo y que teníamos que hacer algo y se da una conversación con Gabriel Barleta, que es vecino de Eduardo, ¿ok? Vive en el mismo edificio, en pandemia, y él ya nos había hecho acercamiento, que Panorama, que cuando hablábamos hace tiempo y nosotros en ese momento no nos interesaba. Ok. Mi hermano Jorge ha trabajado con el grupo de ellos como chief, director creativo, Ok. por muchísimos años. O sea que había esa relación por ahí. Gabriel es menor que yo, realmente no lo conocía personalmente ni había hecho negocios con él, pero sí sabía muy bien quién era, pues por Jorge y demás. Y yo le digo, ahora, ¿sabes qué? Ahora nunca, porque nosotros, como vamos a tener que cerrar esto. Y qué pena decir la Copa después de tantos años, ni siquiera digital te puedo dar. Y alguien se va a ganar esto y Y va a te encontrar. prometo que la revista impresa va a volver, porque yo sé que a Copa le conviene la revista impresa. Y nos dejamos a joder después de tantos años Claro. de darle un producto, tú sabes, top, prime, puntual, con toda la calidad del mundo. Y nada, decidimos hacer un deal con Gabriel y Gabriel lo primero que nos dice es que hacemos un deal, pero ustedes se quedan de alguna medida. Ok. Y bueno, le vendemos un porcentaje mayoritario. Eduardo y yo nos quedamos con un porcentaje minoritario. Y pues empezamos a meterle ellos al digital con su expertise, su know-how, y empezamos a hacer ciertas cosas y al cabo de unos meses vuelve la revista impresa. Muy buena decisión. Vuelve la entonces. revista impresa y eso camina por ahí. Pero ¿qué pasa entonces? Que yo creo que ya entramos a la parte que tal vez más importante, digamos, e interesante, que es la etapa actual. Que a mí se me abre mi agenda. Tengo muchas preguntas. A mí se me abre mi agenda en octubre de 2021 cuando cerramos la transacción. Ok. Pan, belleza, Panorama. La oficina, el inmueble es de Eduardo y mío en Costa del Este. Ok. El negocio es lo que le vendo a el grupo de Gabriel. Ok. ¿Ok? Entonces quedo con una oficina vacía. Mi esposa Tanya, ¿ok? Me dice, ya te tienes que ir de la casa. O sea, nos conocimos hace 35 años. El sábado y ese lunes era mi primer día en Copa. O sea, ella me conoció desde el día 1 trabajando. Viene pandemia, me voy a casa. Obviamente nadie podía hacer más nada. Y yo le digo, shit, sí, me voy a ir pero voy a ir a una oficina vacía, ¿estás clara? Eduardo pinta, Claro. o sea, que tiene su estudio, o sea, que a él no le era tan importante. Y yo digo, yo me tengo que inventar algo. Y yo tenía esto como una idea vieja que me senté, ¿sabes qué? Esto me hace ruido ahora,
creo que es un buen momento y me siento ahí, finales de octubre del 21, y de ahí empiezo a escribir lo que en ese momento se llamaba Trippers. Trippers for Trips. Trippers con doble P. Ok, Trippers for Trips. ok, Los ok. trippers eran los hosts. Claro, Los que hoy en día son guías en mi mente, y esa es una historia de, porque esto viene de 2015, esta idea mía. la idea de lo que hoy día es Que GoTouring. ni parecido a lo que es hoy, Ok, aunque tiene cierto elemento de, bueno, no de 2015, tiene cierto elemento de octubre. ok, pero qué locura que las primeras chispas de esta idea nace hace 8 años. Gracias a Alvarito y Andrés, Álvaro y Andy. ¿A serio? Claro, porque ellos entran a Babson. Ajá, Entonces, Babson, uno entra como en ese mundo, te contagia el tema de entrepreneurship. Ok. inmediatamente. Yo no sé cuánto era el porcentaje, Álvaro me lo dijo en un momento, dije, el 30 o 40% de los freshmen tenían algún tipo de negocio andando. Algo, probando, Algo, una tontería de testeando. vender camisetas, pero algo tenían, o sea que, Hay ese ambiente y la Y- gente se motiva. y otro porcentaje muy alto venía de family-owned businesses. Ok, Muchos muy grandes de Latinoamérica, otros de todo tipo de tamaño, pero venían con ese mindset y uno se mete como esa guía y empieza uno a tirar a veces ideas. Ellos en Babson desde su freshman year los obligan a montar un negocio, los dividen en grupos grandes, luego en subgrupos, depende de las ideas que hicieron el pitch que fueron escogidas, ok. y luego le dan roles. O sea, todo su Brutal. freshman year tienen una clase que es llevar adelante, le dan un seed money, ¿ok? Para que lo manejen, claro. Y luego esa plata se devuelve a charity si es que la hay. Si no la hay, pues ni modo, la perdieron. Ok. Y Pero les entonces dan la uno se mete en experiencia. eso y la idea mía surge un poquito de por ahí y de siempre estar pues ligado al turismo y por ahí nace la idea, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que es GoTouri hoy, ni por ahí. Claro, pero estaba la chispa ahí y estabas... es como ese fuego que está ahí prendido, pero muy bajito, y ahora que tuviste el tiempo, que se dio la oportunidad, que saliste de este negocio, digamos, que es donde estuvo el core de tus horas invertidas, dices, voy a meterme. Voy a meterme y lo curioso es que me meto en algo sin saber en qué me estaba metiendo. In other words, yo empecé un startup porque mis emprendimientos anteriores no fueron tu típico startup, fueron the old-fashioned way. Dos socios, ponemos la plata que necesitamos, ve y contrata a fulano, a sutano y demás. Yo empiezo esto los primeros meses con esa mentalidad, 100%. Ok. Con una idea de que esto está cool, me va a entretener. Creo que hay un valor, en ese momento te voy a decir lo que me inspiró. Creo que hay un valor, creo que en Panamá no va a haber un mercado para que esto sea, dije, wow, what a business. Pero está chévere para ver qué tal y eventualmente se puede sacar de Panamá, Por porque sí supuesto. creo que la idea es buena. Y la idea en ese momento surge de la cantidad de personas que estaban en la calle. Solo Copa tenía por lo menos arriba de 1,000 personas en ese momento que dejaron de estar en la compañía, obviamente a raíz del downsize que hubo en la pandemia, pero que eran bilingües, profesionales, con carro, gente muy preparada, que se habían tal vez reinventado algunos, otros de pronto estaban dependiendo de su cónyuge, sea hombre o mujer, otros tal vez habían conseguido uno que otro trabajo y no estaban tal vez cómodos, y otros tal vez estaban en su casa cuidando a los chiquillos. Ajá. Y yo dije, y fue el primer paso a esta idea que era más cerca tal vez a lo que fue mi idea del 2015 a lo que es hoy. Ok. Y era, ¿qué si nosotros? Y lo otro que estaba pasando es que yo siempre he sabido que en Panamá y que sobre todo ahora que hay esta nueva ola de viajeros conscientes que quieren experiencias únicas, enriquecedoras, fuera de la caja, orgánicas, meterse en comunidades. Y aquí falta eso. Yo decía, oye, qué cool si nosotros podemos diseñar estas experiencias todas locas, fuera de la caja. Dije, báñate en 2 océanos en 2 horas. ¿En qué lugar del mundo puedes hacer eso? Que un man te busque en tu hotel, te lleve allá a Colón, te bañas, fotos, selfie, vaina, y en 1 hora y media estás en
en el Causeway o en Veracruz y te has tomado una foto en el Pacífico. O sea, vainas así, out of the box, y agarrar a esta gente y traerlos on board y hacerles ese pairing para que viajeros pudieran. Estaba completamente en Bosnia yo, porque cuando le empecé a meter más mente dije, coño, lograr esto va a ser costosísimo, escalar esto es casi imposible. O sea, yo mismo me fui dando cuenta que por ahí no era la cosa, pero sí había una oportunidad social, si bien no con ellos, con providers tal vez más orgánicos, muchos de ellos del otro lado del Puente de las Américas, que el tipo que te lleva en la panga a ver la ballena, el tipo que te lleva por el trillo a ver el chorro o la cascada que está atrás de la comunidad, el tipo de tal comunidad que hace el sombrerito de paja y lo teje y la mano y la vaina, el que te lleva a ver los huevitos de tortuga y cómo lo están cuidando y la vaina. Mucha de esa gente son providers informales que su canal de ventas es el tipo con el que le dio el WhatsApp al viajero que llegó al lodge tal, o que alguien de Venado o de Pedacil le dijo, hey, sí, tal man es el que te lleva, llámalo. O en los mejores casos, los más formalitos ya tienen algunos canales propios o hay operadores tal vez que los usan o demás. Pero vimos una oportunidad de, junto a aliados, poder hacer un onboarding tal vez, porque allá había gente haciendo tal vez esa formalización, estaban algunos trabajando con bancos dándole esa educación financiera, está la ATP haciendo muchos programas, hay algunas ONGs como AEI haciendo unas capacitaciones para elevarles el nivel, el profesionalismo, pero ¿qué pasa después? No había ninguna plataforma dándoles visibilidad. Visibilidad es la palabra. Nadie le estaba dando la parte, el discovery. No había discovery. El viajero internacional, este viajero consciente que quiere encontrar esas experiencias, ¿a dónde las encuentra? Jamás conecta con esa persona No que está del conecta. otro lado. Dependemos de compañías excelentes como Ancon Expeditions y otros turoperadores muy bien establecidos que tienen sus canales internacionales. Pero hoy en día muchos se están moviendo en estas plataformas como Airbnb Experience, 100%. Viator, 100%. Get Your Guide. Son marketplaces que están fondeados con muchísima plata, que vienen a través de los años haciendo esto, tratando de juntar esta oferta en un marketplace, pero no lo están haciendo del todo bien. Nosotros vimos una oportunidad de hacerlo diferente, de curar las experiencias, el onboarding de ellos. Tú, Juan David, tú mañana dices que tú quieres hacer una experiencia de cómo es un estudio de grabación de verdad. Y tú haces una experiencia mañana y tú traes a la gente aquí. Y ese cliente de pronto se come el cuento de que esto es un estudio de Hollywood. Y Juan David simplemente es un estudio normal y ese tipo tal vez no hay un validation. Ese validation lo reciben con stars, comments y demás. Pero eso pasa un tiempo, ¿no? Varios clientes pueden caer en ese tema, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer un step in between, de dar un paso donde nosotros vamos a, número uno, curar la experiencia. Porque tú leías las experiencias y muchas no le hacían justicia al propio producto. En otros casos, cuando ibas a los más informales, muy mal redactadas, y nosotros vimos una oportunidad. ¿Sabes qué? Podemos filtrar la oferta. By the way, el check de categorías. Por ejemplo, había un tipo que te llevaba a hacer una experiencia de hiking y al final te daba un almuerzo y él ponía check en la categoría foodie tour, porque él te da almuerzo, por ejemplo. Entonces, no había un control de eso y cuando tú abres estas plataformas están muy sucias el contenido. Entonces aparecen 30 experiencias al canal de Panamá. ¿Cómo un viajero puede escoger entre 30 experiencias al canal de Panamá? Exacto. Entonces nosotros vimos la oportunidad de tener, por un lado, ese marketplace curado, más limpio, donde tenemos ese step in between, y luego la parte del discovery, donde con estos aliados pudiéramos onboard a estos players que por un lado vamos a estar haciendo un impacto social tangible
medible, porque puedes medir actually cuánta gente estás onboarding y en qué regiones del país. Y a la vez lo estás dando ese discovery a esta gente, le estás dando esta oportunidad de llegarle a un viajero internacional a través de las estrategias que nosotros vamos a llevar adelante con esos otros partners que no te he comentado aún. Y por el otro lado, es un win-win porque nuestra plataforma empieza a diferenciarse del resto. Porque esos otros players no tienen ese contenido único. Te digo que hoy en día nosotros tenemos cerca de 140 experiencias curadas en las 10 provincias, en 3 comarcas, y el 50% de las experiencias son únicas. En otras palabras, no están en estas plataformas. Okay. O están en los canales de estos providers o en GoTouri. O en GoTouri. Ahí tengo 2 preguntas. Una pregunta que, bueno, de hecho, cuando comenté que tú ibas a estar acá con nosotros en PUA, abrí un box para que la gente dejara preguntas. Me dejaron varias preguntas, pero tengo 2 que sí quiero extenderte y también tengo mis preguntas personales de esta historia que me estás contando. Una de ellas la dejó una persona en nuestra comunidad que preguntaba específicamente de GoTouri. Yo entré a la página de GoTouri, tengo una muy buena amiga que está trabajando en GoTouri, súper cool ella. Quería conocer la página, cómo era el UX UI, cómo se veía, si era cómodo navegar. La verdad que lo felicito hasta donde van ahorita. Se ve súper clean, es cómoda, es fácil de entender, te da los detalles que necesitas. Me gustó mucho lo que vi. Y la pregunta que hacía esta persona es, ya en parte lo dijiste, pero quiero recapitularlo. Para entrar a GoTouri como una persona que ofrece una experiencia, ¿tienes que tener, digamos, una empresa formal montada o puede ser una persona natural que hey, yo siempre voy a hacer este hike en el parque metropolitano y me encanta, quiero proponerlo, ustedes lo curan y si les gusta, ¿puedo entrar o tengo que tener como una empresa establecida, etcétera? Sí, la respuesta es sí y no, o sí y sí. Okay. In other words, estamos tratando de onboard este tipo de providers nuevos, pero a la misma vez sí queremos encourage que lo hagan bien. Okay. Nosotros estamos llegándole a un viajero, mencioné anteriormente, más sofisticado por el tipo de productos que busca, no necesariamente sofisticado de que quiere cosas pricey, Claro. ¿ok? Okay, Sofisticado, correcto. Vi todo tipo de precios. Y ahora te voy a comentar, claro, uno de estos aliados que tenemos en el pipeline, que es parte de esa salsa secreta que te quiero comentar un poquito, tal vez elaborar en eso. Entonces, nosotros, por un lado, queremos ser inclusivos en el sentido de que tenemos turoperadores grandes y estamos tratando de onboard más, porque a todos le decimos lo mismo. Yo no pretendo reemplazar ningún canal tuyo. Yo te voy a traer un canal distinto, nuevo, y si te puedo agregar 2 clientes al mes, son 2 clientes al mes nuevos que no tenías, que no te costó un centavo, porque el desarrollo tecnológico lo está haciendo GoTouri. Ajá. La inversión en marketing la hace GoTouri. Okay. Los partnerships que tenemos los estamos haciendo nosotros. Entonces, el modelo de negocio nuestro es una comisión, como el modelo de negocio de todos estos marketplaces que existen, no es secreto, es una comisión de lo que se logra vender. Nosotros somos un canal de ventas de ellos, Claro. nuevo. Entonces, con un costo de adquisición sumamente medible para ellos Okay. y un canal, en la gran mayoría de los casos, totalmente diferente a los que ellos pudieran acceder. Entonces, que a propósito, el tema de curación es importante porque les decimos, si de alguna manera esta curación te sirve para tus canales, por favor. Lo que nos gustaría es que toda la oferta del país se pudiera mercadear de una manera excepcional. O sea, el turismo entra por los ojos. Ajá. Y hoy más que nunca donde la gente entra en redes. TikTok, Instagram, y tú tienes que ver, tiene que ser inspiring. No sé si has entrado a nuestras redes, pero nuestro feed es tal. Sí, sí la he visto, es bello. Y la página web también donde tienes la descripción, tienes una descripción en la página web que entras a la actividad y está descrita cantidad de personas, precio, hora de salida, o sea, todo está muy bien detallado. Si bien te dije que yo empecé esto sin saber que iba a ser un startup, al final jugó en nuestro favor porque yo seleccioné a mis socios que yo quería con la mano. Y no porque eran mis mejores amigos o porque tenían más capital que uno que el otro. Cero. Y ellos lo saben, y lo digo.
Yo tengo gente muy querida mía y gente que después me ha dicho, oye, ¿por qué no me avisaste? Y en verdad yo los escogí con la mano demasiado pensado en qué era que yo veía en esto, y uno de los temas era ese look and feel. Y al principio mencioné a mi hermano Jorge, que es el número 7, el más seguido a mí, Ajá. el que en su momento fue uno de los más inquietos, escuela militar. Increíblemente Jorge llega a la universidad y encuentra su pasión, y es la creatividad. Jorge siempre fue creativo, normalmente para cosas malas, pero es un genio creativo. O sea, se ha ganado todo tipo de premios, no en Panamá, sino a nivel de Latinoamérica. Todas estas propagandas increíbles de Copa y Banco General, la mente detrás, el 95% de ella es Jorge. Increíble. Muchas veces él trae todos estos equipos porque pues logra, tú sabes que tú puedes tener una buena idea, pero si no hay plata para esta Para producción, ejecutarla, sí. tú sabes. No va para Entonces, ningún lado. muchas de estas campañas de todas estas compañías tienen crews que vienen de Argentina, de Brasil, y por eso quedan increíbles, pero es talento de acá. Y yo dije, Jorge, yo te quiero en Goturi, esta es la idea, yo quiero que tú seas como ese, ¿te acuerdas? ¿Tú viste Seinfeld, el sub-nazi? Ajá. Yo quiero que Ajá. tú seas el image nazi. O sea, aquí nada sale y es el look and feel. Y O sea, Jorge, estás hablando, y me gusta cómo lo pones, no solamente en tu cabeza pensabas en la oportunidad que había de curar experiencias, sino de curar tu propia marca. O sea, que se viera de una forma que fuera atractiva tanto lo que vas a ofrecer como producto como quien te da el respaldo del producto. total, Jorge, la verdad que le metió al mayor detalle. Nuestro brand book son 104 páginas. Wow. Él, que ha visto mucho, me dice que solo hay un par en Panamá que se le asemejan A ese detalle. a ese detalle. Otras personas de startups con los cuales hemos conversado, un consultor muy importante que tuvimos en estos meses, me dije, Álvaro, está pasado para un startup. Yo le dije, bueno, es que me traje un socio ya con mucha experiencia, y le dije, hey, la barra la tenemos que poner lo más alto. Yo a estas alturas de mi vida en verdad no quiero hacer nada a medias. Vamos a invertirle con todo, UX, UI, diseño, branding, equipo. Vamos a fondear, bueno, cuando me di cuenta que era un startup. Claro. Al principio, o sea, la primera platita que metimos era así, calidad, bien bonito Panamá, pero no pensando en escalar, Claro, no pensando en vestirlo como un startup. Estaba vestido como otra compañía más local, si bien con ese toque tech, porque era un marketplace. Pero más Todavía yo no corporate. lo entendía. Claro. Yo estaba lost. Claro. 100%. Me gusta que me gusta que lo admitas así formalmente aquí en este espacio, porque interesante es de que una idea entras y luego en el camino te vas dando cuenta de lo que sí y lo que no. Me di cuenta primero que me validan el cuento, me lo valida la industria. Yo me voy, y yo si bien nunca me separé, porque pues el Panorama me mantuvo, y luego desde el 2013 yo reemplazo a mi papá se pone viejito, lo reemplazo en el board de Copa desde el 2013, o sea que yo siempre estuve muy involucrado en la industria. Así que toda esa parte me quedaba muy clara, pero hasta ahí. O sea, yo no tenía mucha más idea de que había una necesidad, que había un viajero que quería cosas chévere, cool, que había una oportunidad en Panamá de poder unificar esa oferta en un solo lugar con estas cosas chévere y cool que no estaban haciendo los otros. Y que entonces el propio gremio me empiezan a firmar de alianza, y vamos a firmar una alianza. Yo dije, espérate, que yo todavía no he empezado. Y me dicen, esta idea está buena, mis amigos en Copa, le hablo, obviamente Pedro, le consulto, y me dice, hey, pero esto tienes que pensar tal vez ya. Y ahí es cuando me doy cuenta, ¿sabes qué? Esto está ya para darle otro tipo, otra forma, ya más, pero yo no sé cómo hacerla. Yo sé mucha parte corporativa, toda la que tú quieras, pero empezar a leer y a entender, y dije, espérate, yo necesito un poquito de advice. Y las cosas nuevamente, el lugar correcto en el momento correcto. Andrés, mi segundo hijo, está casado con Ana Carolina, Ajá. novios de hace 12 años, y el hermano de Ana Carolina, Daniel,
está allá en Panamá, Johnson & Johnson lo trasladó a Panamá, casado, y no sé cómo se da la cosa conversando, me dice, mis mejores amigos de Barranquilla de la escuela son los pelados que fundaron Frubana. Wow. Fancho es mi pana, Alfredo, Nacho son mis mejores amigos. Yo dije, ¿qué estás hablando? Yo estoy buscando algo de consultoría, conéctame. A la semana estaba yo en un meet con Fancho, después con Nacho. Le digo a Nacho, que es el CFO, hey, búscame a alguien, ya sea para que sea el CEO o para que me dé un tipo de consulting. Que, by the way, yo no, al principio esa parte ni te la eché. Yo no quería ser CEO. Yo me quería traer un pelado como tú, como mi hijo Álvaro, alguien que le pudiera pagar peanuts, que viviera todavía con su papá y su mamá, para probar esto, porque yo sabía que yo no quería, yo tenía oficina ya. Claro. Yo tenía una serie de cosas y yo quería hacer esto bare bones. Lo mínimo. Bootstrap. Total. Bootstrap, Entonces, como dicen en startups. y bueno, quedé haciéndolo, pero siempre cuando esto me di cuenta que era un poquito más grande, decidí, hey, yo tengo que buscar ya sea un consultant que me sirva de puente hacia ese CEO o conseguir un CEO, co-founder, que pudiera venir a llevar esto adelante. Yo sabía que podía yo darle mucho valor a ese CEO, pero el skill set ya de un startup y las ganas de meterle 14, 16 horas al día, 7 días a la semana, no era para yo, que en ese momento estaba por cumplir 57, sino que era para un pelado en los 30. Sí, que esté con ese perfil, ¿no? comenzando y que tenga ese hambre, porque si bien es cierto, hay muchas cosas que se cruzan y que están compaginadas entre el mundo corporativo y más empresarial, el mundo de startups, también hay otras reglas del juego totalmente distintas. Así es. Y entonces resulta que Nacho me pone en contacto con este grupo de Early Employees, Founding Team de Frubana. Él había abierto el México y él estaba por lanzar su propio startup. Estaba en un proceso de dejar las cosas organizadas y empezar a organizar su startup que ya está funcionando en México. Similar a Frubana, pero en la industria textil. Lo contrato de consultant y el tipo viene a trabajar prácticamente, eran 6 meses, al final fueron 5 y era como mi co-CEO. Ok. Yo a Alfredo le debo realmente el 80% de lo que yo he aprendido en este año y medio, sobre todo de la parte que yo no entendía. Okay, que es esa parte de startup, Ajá. desde que tenías que armar una estructura en Cayman, porque los futuros VC tenían que buscar una friendly structure donde ellos ya estaban acostumbrados a invertir. Que los abogados en Nueva York, que el equipo, que para que me prestaran plata era obviamente el mercado que venías a arreglar, tú sabes, Sí. en qué tipo de mercado venías a jugar Ajá. y quiénes son los que iban a llevar esto adelante. Me quedaba claro que el CEO no solo tenía que ser un CEO, sino tenía que tener skin in the game, como lo dijiste, Ajá. con un equity importante de opciones, obviamente. Sí, su tipo de business. Yo te lo digo por mi experiencia con Boxit. que es Está un todo startup. escrito. Me di cuenta que todas estas cosas están muy escritas, que no hay que inventar la rueda. Sí, sí. Entonces, con él fuimos construyendo este equipo y fui lo que es hoy en día el secret sauce, que son las alianzas estratégicas. Yo una cosa que me di cuenta al principio, que si lo hubiera entendido, varias cosas que si hubiera entendido, y soy muy honesto, al principio me conozco y nuevamente, no porque no lo hubiera hecho antes en mi vida, pero tal vez en esta etapa lo hubiera pensado 2 veces. Uno era el nivel de complejidad, Detrás de un marketplace. sobre todo lo que nosotros queremos lograr y que nosotros no empezamos con un MVP muy modestito en un garaje, sino que nos fuimos all out. Sí, se fueron Como- full blown. Porque yo no estaba para, tú sabes, era vamos a hacerlo y traje a los socios de modo que pudiéramos hacerlo de una manera pues que a ninguno le quitara demasiado el sueño, porque tampoco es que Claro. rompimos el banco, pero no tenía idea del nivel de complejidad. ¿Ok? Era una cosa
impresionante, es una cosa impresionante y nada, pues por suerte lo entendí tarde cuando ya no había vuelta atrás. Claro. Y lo otro que entendí tarde era lo difícil que iba a ser para nosotros el famoso CAC. O sea, ese costo de adquirir cuando mi competencia, by the way, en cada mercado local hay competidores locales que tienen su valor y su importancia, pero nosotros, la visión nuestra era, hey, vámonos a escalar, esto va a LATAM, no es Panamá, esto va a ser, una vez que ya decidimos eso. Claro. ¿Y quiénes eran? Get Your Guide, que tiene un funding de más de 800 millones, como 7 rondas. Civitatis España, Ok. no sé, 200 millones en funding. Airbnb Experiences, que es parte obviamente de Airbnb, todos saben. Viator, o sea, yo no podía irme de frente con ellos en paid marketing y ni por ahí. Entonces, vimos que el tema de partnerships era vital. Ok. Y hemos básicamente firmado, en el caso de Panamá, con todos los actores del sector. O sea, nos falta uno, está en proceso. Firmamos con Camtour. Ajá. Camtour alberga o abarca todos los gremios turísticos. ¿Ok? Firmamos con el propio Apatel, que es parte de Camtour, pero ellos firmamos directo y con ellos casualmente hoy tuvimos un broadcast donde estamos haciéndole una propuesta de que sean un canal nuestro. ¿Ok? Nosotros hicimos un estudio de 50 hoteles en Panamá. Nos dividimos el trabajo. Yo me fui como a 5. Todos nos fuimos, nos repartimos. Y nos quedó muy claro que habían hoteles que tenían sus turoperadores predilectos, los más formales. Habían unos en el medio que tenían una serie de cosas por ahí, no tan organizados, pero te daban cierta información. Y estaban los chiquitos que no tenían nada. Que ese viajero, nada, veían cómo hacía. Entonces, vimos una oportunidad y por otro lado, pues oferta limitada. Inclusive los hoteles más finos que tienen un tour desk, una oferta limitada de 2 o 3 operadores. Ellos te dicen que te consiguen lo que sea. I'm sure they do. ¿Ok? Porque son pues hoteles de 5 estrellas. Pero reservas manuales. No ofrecen una de las propuestas de valor más importantes, que no te lo había mencionado, yo creo que es buen momento para decirla, que todas nuestras experiencias están protegidas con un seguro de seguros Shop. Shop International, la firma de seguros internacional, la misma que usa Copa en sus plataformas. Nosotros llegamos a un acuerdo y está incluida en la plataforma que mientras tú compras una experiencia en GoTouri, tanto el cliente como el guía, el Turi como le llamamos nosotros, está protegido por una póliza de accidentes. Entonces, ya sea un guía de Ancon Expeditions, o sea un guía de Juan Jiménez, el guía de Tonosí, él tiene un seguro que es parte de la propuesta de valor que estamos trayendo al mercado también, para que vean que esto es algo serio, donde queremos también darles al sector esa confianza de que están protegidos con nosotros, ¿no? Brutal. Entonces, me perdí por qué llega al tema del shop. Ya se me fue la línea. De cómo estaban los hoteles estructurados, Claro. y las ofertas que habían, si eran formales, no formales, Total. si había opción o no. Entonces, básicamente el mensaje de ellos es, aquí estamos desde el punto de vista de la oferta para ese cliente de ese hotel. Tú quisieras que con un clic y un QR muy bonito, a ese cliente tú, cuando se acerca a recepción o al conserje diga, oye, aquí está todo lo que hay en Panamá. Y todos esos proveedores de Panamá, sea el tipo que te lleva al trip en helicóptero, el que te lleva a pescar o en paddleboarding al Causeway, o el tipo que te lleva a hiking o el foodie, todos tengan la oportunidad de llegarle a ese viajero, porque pensamos que el hotel es el último eslabón. Sí, claro. Si no te encontraron antes o en el proceso de reserva internacional, si no te encontraron en la revista Panorama, que by the way no te dije esa parte, te dije que estuve escogiendo a mis socios. Te hablé de Jorge, el Image Nazi. Traje a Gabriel Barleta y su grupo, nuestros socios en Panorama. Me traje a Eduardo, mi socio de Panorama. El 100% del ownership de Panorama tiene equity en GoTouri, son socios fundadores. Increíble. Entonces nosotros ya hemos lanzado una campaña desde el mes pasado, el current month,
con Panorama vamos a deploy GoTouri a medida que vamos saliendo. Por ahora es con Panamá, donde tú lees un artículo de Panamá importante y vas a poder con el QR, ese viajero, encontrar esa experiencia y qué poderla brutal, reservar. qué brutal. Obviamente Copa no tiene el connectivity todavía online, a bordo, pero igual la gente, digo, fácilmente... Del nombre, luego lo puede vincular y encontrarlo. Total, también le da visibilidad obviamente a nuestros aliados y es una manera de llegarle a más de 1 millón de gente en todo LATAM. Te decía de unos canales nuevos. Creo que estos operadores, Panorama es un canal distinto para todos ellos, de llegarle a un viajero que se montó en Copa y está viajando a Panamá o bien pasando por el hub y que ve Panamá como una opción, que puede meterse en GoTouri y ver qué hay que hacer en Panamá. Entonces vemos mucho valor en eso y en el tema de los partnerships. Para seguir con el tema, sumamente importante, esta semana veníamos ya desde enero trabajando, estamos ya en vivo con una alianza con Wingo. Como sabes, Wingo es el low cost de Copa. Ajá. Es como un stepping stone, obviamente no es secreto, aspiraríamos algún día a firmar con Copa. Eso ya se ha conversado y estamos inicialmente con Wingo y básicamente cómo funciona cada pasajero que compra un pasaje hacia Panamá de los distintos destinos que tiene Wingo hacia Panamá. En promedio son 25,000 viajeros mensuales. Okay. Va a recibir en su proceso, una vez que compra y previo al viaje, en dos ocasiones, un email marketing con un piece, un banner, donde van a entrar directo a nuestra página. Brutal. A nuestra página web y que de ahí pues ya sea que descarguen el app o que O reserven web, en el web claro. directamente. Entonces, Que tienes, como mencioné, todo muy bien estructurado, ciudad, tipo de experiencia, duración, o sea, lo tienes todo muy bien. entonces Wingo tal vez no es un high ticket. Wingo es un pasajero de low cost que puede que nos dé volumen, visibilidad a todos estos operadores y que de la mano de ellos vamos a expandir a 6 mercados más de aquí a junio del 24. En otras palabras, nosotros el 15 de septiembre estamos ya en vivo en Medellín. Wow. Estamos ya en proceso de firmar partnerships locales. Hemos tenido varias reuniones con la Subsecretaría de Turismo y con el Buró de Convenciones. Increíblemente, el Buró maneja un marketplace que cuando vieron el nuestro dijeron, ¿cómo hacemos para trabajar juntos? Y estamos conversando a buscar maneras de trabajar juntos. No habían ellos realmente visto la oportunidad de hacer ese onboarding de los informales y nosotros les explicamos cómo en Panamá estamos trabajando con 2 ONGs. Uno es APSO, la Asociación Panameña de Turismo Sostenible, que tiene la red SOSTUR de turismo comunitario, y AEI, que es la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, que tienen sus propios programas de formalización y que con ellos estamos tratando de lanzar un plan piloto que se llama Formalízate, en el cual estos informales, pero que están ya dando un servicio, Que lo dan. O sea, que ya lo dan de por sí, Claro. logremos darle esas herramientas de buenas prácticas de turismo. Ellos tienen ya aliados como el Banco General, Banco Delta, que están trabajando con ellos en darle no solo la bancarización, sino esa educación financiera, para que también enseñarles el valor de pasar a la formalidad, de que tributar no es malo, de que los beneficios de pasar a la formalidad superan a ellos vivir en la informalidad. De esta, y luego, ¿qué pasa cuando se gradúan? El diploma es GoTouri. Ya. Entonces ese es el premio. Ellos estaban en todos estos programas, pero nuevamente no había esa visibilidad que les trae GoTouri. Entonces es un matrimonio perfecto con estas ONGs y es, entre otras iniciativas que tenemos, es como una iniciativa puntual que, como te decía, muy medible, que es estos providers, darles ese empuje para que puedan proyectarse hacia esa clientela internacional y que Panamá pueda destacarse ante otros destinos, que todos sabemos que Panamá le da palo, pero que nos Durísimo. llevan millas, como son los vecinos de Costa Rica. Lastimosamente, que inclusive hasta usan Bocas como lugar de ellos para exponenciar
potencial turístico que tienen ¿Y sabes llega la qué? gente. Quitémonos el sombrero porque lo han sabido hacer. No, todos los kudos Y y eso todos ha los sido una aplausos estrategia no de hoy, ni de ayer, ni hace 5 años. Llevan años, trabajándolo. 20 y Así es. pico años trabajando, sector privado, sector gobierno, de la mano, Ujú. generando productos, generando, digamos, visibilidad al destino Esa imagen país. de una manera estructurada, coherente, sin interrupciones por cambios de gobiernos, sin tonterías, leyes inventadas, simplemente vendiendo ese Costa Rica verde de la gran manera que lo hacen. Exactamente. Eh, No es de quitarse el sombrero, de verdad. 100%. Y by the way, nosotros, Costa Rica no está entre los primeros 14 mercados nuestros. ¿No? No está. Ok. No está. Ellos eventualmente vamos a llenar un vacío, pensamos que sí, pero nos necesitan menos. Claro. Hay muchos mercados cercanos a nosotros que nos necesitan más y donde vemos una oportunidad mayor. Nos dimos cuenta que en Medellín nos pararon demasiada bola. O sea, prácticamente Goturi Yo- era de Panamá. Obviamente uno viene de la mano de un Wingo. Venimos enseñándoles las alianzas que ya tenemos en Panamá. Entonces ya venimos con una credibilidad y con una propuesta que obviamente a ellos no les cuesta. A los providers no les cuesta y le estamos dando al propio destino una visibilidad en mercados que ellos no están llegándole, porque el propio destino tampoco tiene fondos ilimitados para promoverse. Ujú. No, yo acabo de estar en Medellín hace como 3 semanas y es una ciudad espectacular, con montones de actividades, pero no existe un lugar y subí un video, estuve haciendo contenido allá y subí un video y como 2 o 3 amigos me dijeron, hey, mándame las recomendaciones de Medellín y se las escribí por WhatsApp, pero y ahora conversando contigo me doy cuenta que en verdad no existe un lugar a donde yo diga Medellín, aquí está todo curado, esto es lo que es, aquí vas, este es el man que te recibe, este man te trata así, la gente le ha ido excelente porque está curada la idea. Entonces, sin duda me queda muy claro la oportunidad que hay. Si tenemos Veo, un challenge, no, un challenge ese hay. paso, no, miles de challenge, 2000. Ese paso intermedio que te mencioné, que para ellos es muy fácil escalar, Ujú. nosotros tenemos que figure out cómo hacerlo lo menos, y ya lo tenemos semi mapeado, creemos, inclusive ya lo estamos haciendo. Te doy un ejemplo muy claro. Empezamos esa curación. La primera idea que se me vino, espérate, yo conozco un network de gente que escribe muy bien por mis años en Panorama, Ajá. y contratamos un par y nos cobraban $30 por experiencia. Entonces, que shit. De salida eso me hizo demasiado ruido. Yo le dije, ¿sabes qué? Las primeras experiencias que tenemos, dáselas mientras we figure out cómo hacerlo más barato. Pero sí me queda claro que una mano profesional tenía que caerle. No íbamos a hacer nosotros en la oficina, por más que tenemos cierta educación, no éramos escritores. Sí. De ahí nos dimos cuenta que había unas plataformas colaborativas mundiales que tú ponías el precio y el task y la gente decía si quería o no. Ajá. Y logramos bajar ese costo a $5. Otra historia. Rapidito. Luego pasaron 2 o 3 semanas, enter ChatGPT. ¡Boom! 98% del trabajo, y obviamente sí le caemos un segundito para make sure está escrito en Para el darle la language, vuelta. pero va aprendiendo. Sí. Nosotros le cambiamos las cosas y las volvemos al lenguaje que le queremos hablar, que como quiere hablar la marca de Goturi. Ajá. Ajá. Y ChatGPT aprende también Sí, y sí. cada vez lo hace más preciso. Entonces ya no nos cuesta nada. Es Entonces esa increíble. es la manera como hemos ido también aprendiendo a cómo hacer más eficiente ese paso que tal vez no suena como que la manera, pero es parte de esa propuesta de valor, de esa curación que la gente va a apreciar y que nos va a hacer diferenciarnos de lo que ya existe. Claro, como tú dijiste, la gente se enamora de las cosas por la vista, o sea, lo que están haciendo en digital, la marca, cómo se está manejando Guturi, y también por enamorarse de una historia. Entonces, que cada experiencia esté contada a detalle, cómo es, cómo la vives, dónde sales, dónde llegas, quién te lleva, etcétera, es parte esencial. Ahora, para ir cerrando, Álvaro, te quería preguntar, yo creo que no es lo más común del mundo. Sé que uno siempre, y si eres una persona que de tu papá lo veías como emprendedor, tienes hermanos que han trabajado en el mundo corporativo, que les ha ido muy bien,
Y esas hambres de seguir haciendo existen, no todo el mundo las tiene. Hay personas que tal vez ya van llegando a sus 50 altos, 60 y ya están cómodos, ya hicieron una gran carrera, pero tú decides recorrer un camino que es impresionante, que es volverte co-founder de un startup a tus casi 56 años. Tenía 56 yendo para 56. Bueno, Sí, 56. a tus 56, y eso creo que denota un mensaje que es sumamente importante dejar aquí, de que nunca es tarde para perseguir una idea que tienes o que tuviste en algún momento, de que hay personas, de que si sabes cómo contarles una historia, enamorarlos, son capaces de sumarse a una visión que uno tiene, que eso es importantísimo. Creo que en el mundo de los startups nadie nace con la idea creada, o sea, la idea está aquí y tú tienes que aterrizarla y enamorar a la gente de tu idea para que se sumen a tu equipo. Eso es súper importante y es parte de lo que extraigo de esta conversación. Y lo último que quería preguntarte es una pregunta hipotética que siempre hago para cerrar los episodios, y es la siguiente. Hoy día, con el Álvaro que estoy conversando, ha sufrido y ha pasado por una serie de innumerables experiencias, buenas, malas, aciertos, errores, fracasos, desaciertos, de todo, ¿no? Y en ese caminar o en ese recorrido sé que hay momentos en los que has pasado por mucha incertidumbre, un cambio de trabajo, un fracaso empresarial, etcétera, etcétera. Si tú pudieses hipotéticamente, ahorita con todas las experiencias que tienes hoy día, ir al pasado y encontrarte con ese Álvaro en un momento de mucha incertidumbre y dejarle un consejo que te hubiese gustado saber en aquel entonces, ¿qué te dirías? Tal vez yo me iría más para atrás. Yo me iría más para atrás, tal vez a mis años últimos de colegio y sobre todo de universidad, de que yo estaba muy ocupado en pasarla bien en mis deportes, Ok, en mis novias. ok. Y por un lado, por otro lado, mi papá era, pues yo era el menor, Ujú. era un poquito old fashion, había poca comunicación de lo que pasaba en los negocios. Yo sabía que él estaba en mil vainas, pero yo no entendía eso muy bien. Entonces, yo hubiera sido un poquito más curioso y aprendido un poquito más del mundo de los negocios. Yo siempre fui muy creativo, siempre tenía ideas y desde el día uno en Copa las ideas fluyeron. Yo creo que eso es parte de mi éxito, sobre todo en el área comercial. Ok, Era, sabes que yo no lo noté hasta ahora, de que en esos primeros años de Copa, demasiada similitud con un startup. claro. Porque nosotros realmente veníamos a tratar esas cosas diferentes, no nos sabíamos para nada, y estuvimos siendo muy creativos, innovando, haciendo cosas fuera de la caja, muy parecido, ¿no? Entonces, si yo hubiera tenido de pronto esas tools y hubiera entendido más la parte corporativa, financiera, entender los balance sheets, esa parte me costó un poquito, me costó entenderla, y yo veo, por ejemplo, veo a mis hijos, pues la dinámica es diferente, yo soy mucho más abierto con ellos y les hablo, y ellos lo que saben o sabían saliendo de college versus lo que sabía yo, no es comparación. O sea, están en otras ligas. Mi hijo Osvaldo, que acaba de terminar su primer año en college, o sea, están en otra mente y yo hablo con él de negocio y entienden, y mi papá no había esa dinámica y yo tampoco me interesé. Yo me hubiera interesado más. No lo hice. Eso de pronto es el principal take. Esa curiosidad, pues. Sí, después, como todo, uno tiene sus momentos y yo tuve la fortuna, tengo la fortuna de tener una mujer a mi lado que siempre la relacioné mucho con la mujer que tuvo mi papá a su lado, que fue mi mamá, y es Tanya, mi esposa. Y por un lado, siempre la tenía ahí como esa persona ahí, tú sabes, con esos buenos consejos, leyendo siempre a la gente cuando tal vez yo no leía a la gente, o leyendo las cosas, siempre te da ese insight que tienen las mujeres que no tenemos los hombres. Ajá. Y eso yo lo valoro mucho. Y fue, yo creo que en gran medida a la que le debo que esté en esto, porque ella fue la que me dijo, te tienes que ir a la casa. Y ella casi que me puso un challenge, porque me dijo, te tienes que ir. Y yo le dije, ¿tú alguna vez en los 30 y tantos años has visto que yo no haya hecho algo que no haya sido productivo? Porque yo el día que me fui de Copa, el día siguiente, mi cuñado, que en paz descanse, me dijo, hey, yo tengo una oficina vacía, ven. Y yo me senté en esa oficina y dije, bueno, ahora vamos a ver qué hago. Pues empecé a llamar, A dije, buscar a ver Adriana Fábrega, mi
querida Adriana, hey, vamos a hacer ese negocio, bueno, cuando nos tomamos un café. Y así empezó. Entonces, Tanya fue, en esta ocasión me dijo, te tienes que ir a la casa y vaina. Y yo le dije, entonces, ¿sabes qué? I'm gonna prove her de que... no, y le dije, yo no voy a poner un chinito. Fue la expresión que le dije. Yo no voy a poner un chinito. Por decir, no voy a salir a estas alturas a poner un chinito. O sea, no voy a hacer algo, sino si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Puta, yo creo que pasaron un par de semanas de que yo estaba en esa oficina y ya ya estaba hablando con gente, ya tenía como que un documento en Word y empecé como que a madurar Trippers. Que cuando fuimos a averiguar Trippers, ya alguien lo había, trippers.com estaba seleccionado. Okay. Y mi hermano Jorge salió con la idea de Goturi. ¿Qué es Goturi? Dime tú. Claro, todo lo que hemos hablado. Pero me quedo con eso último que dijiste. Creo que tiene un valor enorme el despertar esa curiosidad a temprana edad. Muchas veces tal vez por estar disfrutando la etapa que es importante, hasta más tarde no te das cuenta el valor que hubiese tenido ser un poco más curioso. Y aprender Excel antes. Me gusta esa. Yo tengo esa tarea pendiente. No soy el 100%. mejor en Excel. La aprendí a la brava. Digo, aprendí toda la brava porque cuando en universidad toca, no teníamos computadora. Claro. A mí me tocó justificar mi primera computadora para qué la iba a usar. Pedro no tenía. Claro, imagínate. Pedro se fue de viaje y cuando regresó le pusimos una computadora con email y creamos un monstruo. Los de Copa que me están escuchando saben lo que le estoy diciendo. ¿Sabes a qué se refiere? 100%. Bueno, Álvaro, te agradezco de verdad mucho el tiempo, el haber compartido con nuestra comunidad. Sé que esta conversación es de mucho valor para las personas que nos escuchan y que nos ven. A todos ustedes que están aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Esto es Personal Upgrade Academy. Como saben, episodios nuevos salen todos los lunes en todas las plataformas. Si estás en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, TikTok, donde sea, recuerda suscribirte, compartir estos videos si son de valor para ti. Seguramente pueden impactar a alguien más. Y nos vemos en la próxima. Bless.